Neumocistosis atípica, neumocistis por neumocistis Hirovechi, antes era llamada neumocistis carini. Con el tiempo cambiaron su nombre, no sé por qué. Pues buenos días, compañeros y maestra. Buenos Somos el días. equipo, somos el equipo 2, conformado por José Ibrahim, Osmar Daniel, Daniela Esteban, Carmen Alejandra y por una servidora, Ana Cristina. Y pues le vamos a hablar, como ya mencionamos, de la neumocistosis atípica. El siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la neumocistosis atípica? Esta va a ser una infección oportunista, es decir, es principalmente a las personas que están inmunodeprimidas, como quienes podrían ser, un claro ejemplo es el VIH, pero hay otras que podría ser la leucemia. Como ya mencionó la doctora, es causada por el neumocistosis Hirovechi, que de antes era llamado de otra manera, como mencionó la doctora, pero pues se cambió porque todavía no está concreto el mecanismo de acción y todos los datos que, o sea, ahorita van a ver por qué no está como que muy esclarecido todo sobre este agente. Y bueno, el 25% de todos los casos de neumotórax espontáneo diagnosticado en las grandes urbes se relaciona con el VIH, o sea, de estos casos con la neumocistosis atípica. También mencionan que 20 casos, o sea, de 100 personas es inmunodeprimida. De todos los casos que se dan por neumocistosis atípica, son personas inmunodeprimidas, principalmente con VIH. Y bueno, siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, como ya mencioné, quién lo produce. La neumocistosis Hirovechi, que es un micótico atípico, es decir, que tiene características diferentes. Y por eso es que se le ha cambiado el nombre. Y bueno, entre lo relevante es que se presenta en forma de trofozoito, que va a ser la fase infectante, y el quiste, que ya es la fase madura. En esta forma de quiste, va a tener en su interior 8 núcleos intraquísticos capaces de generar más trofozoitos, es decir, que va a poderse replicar gracias a esta característica que tiene. Y bueno, también es capaz de producir alveolitis necrosante, como sabemos, como nos había mostrado la doctora y como debemos de recordar, la estructura de un alveolo. Entonces ahí se da la hematosis. Y pues al ver este agente, ¿qué va a pasar? Que no va a ocurrir y pues se va a necrosar. También menciona que esta necrosis se va a reemplazar por lesiones de pared delgada y lo que va a favorecer a un neumotórax secundario a este. También se dice que se forman puyas, que son bolsas de aire con paredes finas que van a carecer de epitelio, entonces son más frágiles. Y bueno, esto sería como que lo más importante. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está aquí, las características. ¿Por qué es que no se sabe totalmente su mecanismo de acción? Porque no se ha podido aislar en medio de cultivo in vitro. Es decir, todavía se está estudiando su mecanismo de acción y sus características para poder como saber a qué se están exponiendo. Y bueno, este va a tener, como van a mencionar más adelante mis compañeros en el tratamiento, va a tener respuesta a los fármacos como el trimeptopina, sulfametaxol y pentamitina, perdón. Y bueno, Trimethoprim con sulfametoxazol. sí. Trimethoprim con sulfametoxazol. Y la Sí. pentamidina. Mencionaste que lesiona las paredes alveolares y que hay necrosis y se forman bulas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí.
Entonces, esas bulas pues son productos de la ruptura de los alvéolos, de los tabiques alveolares, y se forma una cavidad única grande porque muchos alvéolos se rompen. Entonces, si esa bula se rompe, es de paredes delgadas, como bien dijiste, si esa bula se rompe, el aire sale y entonces colapsa el pulmón y el paciente hace lo que dijiste, hace un neumotórax, es una complicación. Muy bien, Así ¿lo es. explicaste bien? Gracias, doctor. Bueno, otra característica es que contiene ergosterol en vez de colesterol, y este le va a dar una resistencia a la anfotericina, que este es un antibiótico y antimicótico que pues sirve para el tratamiento de infecciones micóticas graves, y pues esta característica, esta característica es que le ayuda a ser más resistente. Pero en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les voy a mencionar cómo lo hacen. Bueno, este va a ser inhalado y se va a multiplicar en el interior, en el espacio alveolar, y se va a nutrir, o sea, como les digo, no se ha podido aislar in vitro, entonces se cree que se va a nutrir del líquido alveolar. Y bueno, también se ha logrado identificar que tiene en su pared, el principal componente de su pared es el beta-1 glucano, que mi compañera más adelante les va a explicar cómo este va a favorecer a la supervivencia de este patógeno. Y bueno, aquí, como dices, parte de la respuesta inflamatoria que crea en el huésped. Además de tener estas características, la adherencia cuando entra el trofozoito, cuando está en la fase infectante al epitelio alveolar, esto se va a facilitar, o sea, de manera como contraproducente de nuestro organismo, pero va a favorecer pues, a su fase de infección, que va a haber presencia de fibronectina y receptores de Mannose que van a desencadenar las vías inflamatorias, y es por eso que se va a dar la alveolitis. Y siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente solo es de... bueno, y ya vamos a hablar del huésped. Se menciona que, pues como ya les había dicho al principio, que la población inmunodeprimida, principalmente a los pacientes con VIH o que ya tienen el síndrome de SIDA. Y bueno, el ambiente dice que principalmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es el caso de Latinoamérica. Y bueno, se ha estimado que hasta un 75% de los pacientes con SIDA tienden a tener este patógeno en este momento de su vida. O sea, es muy, muy probable que ellos la lleguen a tener. Y pues sería todo de mi parte. Ahorita mi compañera les va a hablar un poco de la fisiopatología. El paciente con VIH, como es un paciente inmunodeprimido, entonces puede ser víctima de diferentes enfermedades y de diferentes enfermedades que no solo pueden ser infecciosas, sino también oncológicas, que en otras circunstancias sin el SIDA o sin el SIDA no tendríamos. Una de estas enfermedades es esta de la neumocistosis por el neumocitis girovechi. Son pacientes que deben recibir profilaxis desde que ingresan para que no la vayan a presentar. Entonces, el paciente que la tiene, pues como es el paciente con SIDA que adquiere esta enfermedad, pues tiene un riesgo grande de morir. Entonces, es muy importante que los pacientes con ingresos pues reciban tratamiento como profilaxis
para tratar de protegerlos hasta donde sea posible. Pacientes también oncológicos, pacientes inmunodeprimidos por corticoides, pacientes que han recibido trasplante, pero pues en los pacientes con SIDA pues son muchos, desafortunadamente en el mundo hay muchos pacientes con el SIDA. Cuando comenzó, rápidamente se convirtió en una pandemia. Entonces, mucha gente murió por el propio SIDA o bien por enfermedades que surgieron aprovechando la inmunodepresión, muchos microorganismos oportunistas, entre los cuales están los hongos, los virus y bacterias también. Podemos continuar. Y este bicho, no se cultiva, no se ha podido aislar y es difícil entonces tenerlo para tomar otras decisiones más certeras. Podemos continuar. Claro que sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, ¿cómo no? Ok, pues justamente como usted estaba comentando, pues este padecimiento, pues lamentablemente va a estar asociado con los pacientes con VIH, bueno, más que nada con los pacientes inmunodeprimidos. En este caso, los más comunes son los pacientes con VIH. Y también se puede presentar en pacientes pacientes oncológicos, sobre todo pues aquellos que padecen leucemia linfocítica aguda, linfoma no Hodgkin o cualquier paciente que lleve quimioterapias con glucocorticoides, así como pacientes que han recibido un trasplante de órgano. En sí, lo que tienen en común estos pacientes, pues es la inmunodepresión, en donde va a haber una disfunción de los linfocitos T y B, sobre todo los T, CD4, que son los más importantes. En los pacientes con VIH, que pues lamentablemente el 75% de estos lamentablemente van a padecer esta enfermedad, pues tienen la característica, o sea, todos los pacientes inmunodepresivos tienen la característica de presentar en el recuento de linfocitos TCD4 un número de células disminuido, es decir, una cantidad menor a 200 células por milímetro cúbico en la sangre. Por lo tanto, esto da a entender que en pacientes con VIH se encuentran en la etapa 3, que es característica de pues tener de empezar a padecer infecciones oportunistas. En este caso, el más común, lamentablemente, pues es de la Pneumocystis jirovecii. Entonces, pues les voy a platicar de la patogenia. Como había comentado mi compañera, su vía de transmisión, bueno, más que nada en la entrada va a ser a través de la inhalación para llegar al espacio alveolar. De hecho, en algunos artículos mencionan que aún no se sabe exactamente en dónde, cuál es el ambiente, el hábitat de este hongo, pero pues también se ha descubierto que reside en el espacio alveolar, pero pues como el paciente se encuentra inmunodeprimido, pues este hongo lo que va a hacer es empezar a adherir, bueno, ya está adherido, ¿no? Pero pues su adherencia va a ser facilitada, ya que pues su adherencia va a ser facilitada al epitelio alveolar, gracias a sustancias que se encuentran en el lugar, en este caso como la fibronectina, la vitronectina y receptores de manosa. Esto lo que va a conllevar es a la activación de las vías inflamatorias, ya que pues en la pared celular del patógeno tenemos, bueno, aquí no se puede ver porque lo está tapando mi barra de la laptop, pero pues uno de los elementos que lo conforman, la pared celular, es el 1,3-betaglucano, que ese va a ser el elemento clave que va a activar a todas las vías inflamatorias. Y pues estas vías inflamatorias pues van a estar guiadas por los neutrófilos, macrófagos alveolares y los linfocitos TCD4. Pero como les había comentado que hay una disminución del número de estos linfocitos, pues lo que va a ocasionar es que la respuesta inflamatoria sea descontrolada, provocando más daño que soluciones. Entonces lo que va a haber en este caso va a haber ¿cómo se llama? La presencia de citocinas como el factor necrosante tumoral,
alfa, el cual va a traer a la interleucina 8, el interferón gamma, lo cual pues va a provocar más que nada daño alveolar. Y también va a estar la presencia de proteasas, proteínas catiónicas y oxidantes, lo cual todo este evento va a provocar la, ¿cómo se llama? Histológicamente que se vea así, ahí está. Histológicamente, pues lo que va a haber es una inflamación crónica moderada del parénquima pulmonar, una hiperplasia de neumocitos tipo 2, y pues la característica más común de esta neumonía pues es un exudado espumoso intraalveolar eosinofílico. Eosinofílico. Exactamente. Entonces, pues aquí hay unas radiografías que se pueden mostrar la diferencia de un pulmón normal a uno que pues tiene la infección por la neumocistis Girovechi. De hecho, la Carini y la Girovechi pues pertenecen a la misma especie, simplemente que son diferentes cepas, ya que la Carini es la que está relacionada a la neumonía, pero en ratones. En cambio, la Girovechi es de humanos. Por lo tanto, o sea, de lo que investigamos, es que pues esta enfermedad no es una, ¿cómo? Creo que se le llamaba sinosis, cuando hay una, ándale, exactamente, no, ya no se considera así. Y cuando una enfermedad se transmite de un animal a una persona, es una zoonosis. Por ejemplo, sí, la doctora, rabia es una zoonosis, ¿no? Efectivamente, doctora, pero pues de lo que investigamos es que estas dos cepas pues pertenecen a diferentes especies y pues la Girovechi es la que nos afecta a los humanos. Aquí dice exudado espumoso intraalveolar eosinofílico. Eosinofílico quiere decir que tiene eosinófilos, eosinófilos. Entonces, exudado espumoso intraalveolar, porque el daño que hace es principalmente a nivel de los alvéolos. Entonces, en el pulmón, está muy chiquitita la figura, definitivamente es muy difícil verla bien, pero ven como bolitas, se ven. Yo le hice algo. No, doctora, yo estoy tratando de agrandar la imagen. Está bien. Me asusté. Como soy un caos con esto, ya lo vieron, pues me asusté. ¿Ya lo aprecia mejor, doctora? Está mejor. A ver. Se aprecia mejor. No sé si recuerdan ayer que vimos unas radiografías. Había una donde el infiltrado era intersticial y les dije que es como una red, como hilos, como una trama de hilos. Entonces, aquí no es así. Aquí, si ustedes ven, hay bolitas. Así, puedes mostrarla con el cursor, Carmen. Esas bolitas que se ven, busca bolitas y las vas mostrando, lo ves redonditas, ándale. Eso es un infiltrado alveolar, precisamente porque es así, porque es allá donde el neumocitis Girovechi causa inflamación, causa lesión de los alvéolos y sus tabiques, causa necrosis de los mismos, tienen eosinófilos y desencadena un proceso inflamatorio. Entonces, como es a nivel alveolar, en la radiografía se va a ver como un infiltrado alveolar difuso. Miren cuánto del pulmón está ocupado por todo esto. La mayor parte del pulmón, como un 80 o 90%. Con solo ver la placa, uno se pregunta, ¿y cómo estará respirando el paciente? Pues tiene una insuficiencia respiratoria aguda, grave,
porque es muy poco el pulmón, es muy poco el parénquima del pulmón derecho que respira. Miren dónde llega, es prácticamente todo. Puedes señalar con tu cursor todo la extensión del pulmón, exactamente. Entonces, es prácticamente todo el pulmón el que está afectado. Y lo más seguro es que el otro pulmón también esté afectado. Puede ser en la misma magnitud o en diferente magnitud. Pero aquí es un infiltrado alveolar. El daño es alveolar. La transmisión es por el aire. Los pacientes con SIDA son muy susceptibles de tenerlo. Por eso, como parte de su manejo, cuando ingresa alguno positivo que ya tiene SIDA, tiene manifestaciones, ha bajado mucho de peso, por ejemplo, tiene diarrea de 3, 4 meses, es una de las formas de presentación del SIDA y a veces llega ya con una enfermedad añadida precisamente porque están inmunodeprimidos y entre todas las pruebas de laboratorio que se les hacen, pues están los CD4. Y allá se va viendo cómo disminuyen o cómo ya están disminuidos o cómo mejora la cifra de los CD4. Entonces, conforme vaya descendiendo, es más susceptible a los microorganismos oportunistas que lo pueden atacar y que lo pueden matar. Muy bien, gracias por agrandar la figura. ¿Sí se dieron cuenta, jóvenes? Ana Cristina, Ana Alexandra, Daniel, Sí, sí, sí. Elífar, Estefanía, Heidi, Maite, Josué, ¿están allá? Osmar, Tarife, Ricardo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. De las radiografías que ustedes tienen, que pusieron ayer, espero que todos tengan la presentación. Vean esta radiografía, ya les he pedido que se pasen la presentación entre ustedes para que todos los equipos tengan las presentaciones de todos los equipos. Si ustedes ven la radiografía, leen en la presentación en sus libros que lo que ataca son los alvéolos, que se necrosa la pared y un proceso inflamatorio, hay necrosis y se pueden incluso formar bulas porque lo que ataca son los alvéolos. Entonces comparan esta imagen de infiltrado alveolar con la imagen de infiltrado intersticial de otras enfermedades, como la enfermedad que vimos ayer, que fue neumonía viral, ¿se acuerdan? Que Doctora, causa... ¿Ah? Sí, doctora. pero Sí, Dime, sí, nos recordamos. inicia como infiltrado intersticial y luego evoluciona a alveolar, ¿no? ¿cómo está? Es que bueno, yo igual voy a exponer más adelante y pues también me puse una parte de radiografía, pero yo puse infiltrados intersticiales porque el Harrison decía que inicia como intersticial y si no se controla bien es cuando ya evoluciona a infiltrado alveolar. Entonces ya no Ah, sé si sí. puse mal. No. Lo que pasa es que aquí estamos viendo un infiltrado alveolar y el que vimos ayer, que era por neumonía viral, era netamente intersticial, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, es para que no, tratar de que no se confundan. Pero sí puede empezar una enfermedad así y luego llegar a los alvéolos. Desde luego que sí se puede. Aquí, cuando es intersticial, como vimos en la neumonía viral ayer, en una de sus características, es que el intersticio viene siendo lo que es la carne del pulmón, el parénquima, lo que rodea, vamos a decir, los alvéolos, donde no hay alvéolos. Y está el tejido pulmonar, eso es lo que se inflama, se engruesa, y por eso se ve como líneas, como una red. Siempre el paciente cursa desde luego con insuficiencia respiratoria grave y también lo puede matar. Muy bien, podemos continuar. Sí, doctora, por mi parte ya sería todo. Le dejo el espacio a mi siguiente compañero.
Ahí está. Entonces, esto que vemos en la radiografía es como dijiste, Carmen, es el reflejo radiológico de los hallazgos histopatológicos. ¿No es cierto? Sí, doctora. Es la manifestación radiológica de los hallazgos histopatológicos. Y los hallazgos histopatológicos que se manifiestan radiológicamente como un infiltrado alveolar, se manifiestan o se expresan clínicamente por tos que es seca, por disnea, por fiebre. Entonces, todo tiene su manifestación y su expresión. Y está eslabonado. Sí, doctora. Continuamos entonces. Buenos días, yo soy José Loría y pues voy a hablarles sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, como ya vimos, pues esta neumonía va a estar causada por la Pneumocystis jirovecii y pues va a tener como manifestaciones cardinales la fiebre, tos y la disnea. También nos menciona que la fiebre pues puede presentar o no ningún patrón. La tos va a ser generalmente seca y no productiva. Y la disnea inicialmente nos mencionan que va a ser de grandes esfuerzos, pero que puede ir progresando de manera gradual, pues a medida igual que avanza este padecimiento. Nos mencionan también que suele haber astenia y adinamia, mientras que el dolor torácico, escalofríos y diaforesis nocturna pues van a ser menos frecuentes. En cuanto a la exploración clínica, pues vamos a ver que estos pacientes van a presentar taquicardia, taquipnea y discretos estertores crepitantes al momento de la auscultación torácica. ¿A qué se deben la astenia y la adinamia? La fiebre, la tos y la disnea, pues tienen que estar presentes dada la patogenia de la enfermedad, la forma el mecanismo de acción de este microorganismo. Maestra, puede Entonces, ser ¿a qué por... se debe la astenia y la dinamia? Es más pregunta, ¿la astenia no puede ser por una falta de oxígeno en el músculo? ¿Que no se oxigena bien? Pues sí, tiene comprometida la hematosis, la respiración. Entonces, no puede haber fuerza muscular suficiente, no puede haber la condición física normal de la persona, porque la hematosis no se está dando de manera adecuada. En muchas partes del pulmón ni siquiera se está dando. Entonces está cansado, no tiene fuerzas en todo el cuerpo, no tiene fuerzas. Y tiene decaimiento, está cansado. Además cursa con fiebre, eso también da astenia, da dinamia. Y la otra cosa, ¿a qué se debe la taquicardia? ¿Y qué es la taquipnea? Bueno, la taquicardia es el aumento en la frecuencia cardíaca y la taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Y No, se debe a eso mismo. no. Pero ¿a qué se debe la taquicardia? ¿A qué se debe? Podría estar con 84 de frecuencia cardíaca en estas condiciones con esa enfermedad. Maite, Se deben por lo mismo, Ligia, ¿no? Josué, Por, ¿por qué? pues como no llega suficiente oxígeno, pues inicia la respiración rápida y la taquicardia para intentar reponer la falta de oxígeno y la distribución del oxígeno. La taquicardia sí es compensadora de la hematosis que no es normal. Entonces, y la taquipnea también eso se debe, pero la taquipnea es una respiración rápida y superficial. No es cuando nosotros subimos las escaleras, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del hospital porque aquí estamos.
de abajo del piso menos 1. Subimos hasta el cuarto piso o al tercer piso. Todos tienen respiración rápida, aumento de la frecuencia respiratoria, pero respiran de manera profunda. Rápido y profundo. Pero la taquipnea la taquipnea es una respiración rápida también, pero superficial. Entonces, porque no puede expander su tórax como debe de ser, no lo puede hacer, entonces no está funcionando. Una pausa. Es una respiración rápida y superficial. Y eso habla Doctora, de no se gravedad. escuchó. La taquipnea es una respiración rápida y superficial. La polipnea también es una respiración rápida, pero pues es profunda. Pero la taquipnea es una respiración rápida y superficial. Si nos ponemos nosotros a respirar de manera rápida y superficial, no vamos a aguantar mucho tiempo. Entonces, eso habla de gravedad. La taquipnea es un signo de gravedad. Y los estertores, discretos estertores crepitantes finos. Eso porque los alvéolos tienen contenido, porque tienen líquido exudado en su interior, tienen eosinófilos, están inflamados, exudan líquido, y por eso se escuchan los estertores crepitantes. Entonces, esa es la explicación de todo esto, y la taquicardia, porque el corazón trata de compensar esa hipoxemia o hipoxia que hay. A ver. Doctora, Muy bien. una pregunta. Sí, ¿Y la taquipnea aparece incluso aunque no haya neumotórax o tiene que haber neumotórax para que aparezca? no hay necesidad de que aparezca. Porque si ustedes se acuerdan de la radiografía que puso Carmen, ese pulmón que se ve que es el pulmón derecho, tiene un 90% afectado. El paciente tiene que respirar rápido y si el otro pulmón está así, no puede hacer respiraciones profundas el paciente, ventilaciones profundas no las puede hacer. Y no tiene neumotórax, no necesita tener el neumotórax para hacerlo. O sea, la taquipnea no es privativa del neumotórax. Sí me explico. Sí, doctora. Está bien. Y los receptores crepitantes porque con los alvéolos está la situación del problema. Muy bien, pues seguimos. Hasta ahorita todo bien. Sí, y nos mencionan que todos estos datos clínicos pues se pueden manifestar de manera subaguda e insidiosa a lo largo de 2 a 3 semanas de evolución. Así es. Siguiente, por favor. Entonces es un paciente enfermo que si está en su domicilio, porque no lo han llevado al doctor por la razón que sea, o a un hospital que es donde debe estar, es un paciente que debe estar en reposo total porque no puede hacer ninguna actividad. Obligadamente está en reposo. Y para comer, cuando uno come, tiene que mascar y al mascar uno consume oxígeno. Entonces, si estos pacientes tienen un tubo digestivo adecuado, normal, hay que darles de comer y entonces se les da una dieta muy suave, muy blanda, a base de gelatinas, líquidos, jugos, atoles, cosas así, donde no se requiera mascar para que no haga trabajo muscular y consuma más oxígeno, porque si no va a quedar más taquipneico. Y si lo que tiene es disnea, va a quedar más disneico. Siempre hay que pensar eso. Seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos menciona que los pacientes con infección por VIH pues van a manifestar esta evolución descrita de un curso subagudo y con síntomas más prolongados. Y
y con un establecimiento de la tos seca, la fiebre y la disnea. En el examen físico, pues ya habíamos visto que se va a presentar taquipnea, taquicardia y ocasionalmente cianosis. Pero también nos mencionaba que al momento de la auscultación torácica, en generalmente normal, pues se van a poder apreciar de manera ocasional estos crepitantes o sibilancias. Y por otro lado, pues las personas que no tengan la infección por VIH, es decir, que sean inmunocompetentes, pues esta enfermedad va a tener un inicio más rápido. La evolución va a ser de pocos días y va a presentar una mayor gravedad. Y nos menciona que pues la principal característica es la hipoxemia de grave. Y también aquí nos mencionan algunos datos que sin importar que el paciente tenga VIH o no, pues los casos graves pues van a manifestar esta insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, por lo que van a requerir ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos. Así es. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, en la disnea de inicio súbito y el dolor torácico de tipo pleurítico, pues nos van a obligar a descartar neumotórax, ya sea como un escenario inicial o bien como una manifestación agregada. Y pues recordemos que el neumotórax pues va a ser esta complicación producida cuando la presión intrapleural pues va a superar a la de la presión atmosférica. ¿Y esto qué va a ocurrir? Pues va a causar un colapso pulmonar importante, una desviación mediastínica contralateral con relación al daño del pulmón. Y pues se va a manifestar como disnea, taquicardia e hipotensión arterial. Y bueno, pues en la exploración física, estos datos que voy a decir a continuación, pues nos dan paso para pensar que puede ser un posible neumotórax, que es la taquipnea, la disminución de las vibraciones vocales, disminución de los movimientos de amplexión y amplexación del hemitórax afectado, también un incremento en la sonoridad torácica, es decir, hiperresonancia a la percusión, y un decremento o ausencia del murmullo vesicular. O sea, un síndrome de neumotórax bien descrito aquí, lo que dijiste, es un síndrome de neumotórax. La disnea, como dice aquí también muy bien, puede ser de inicio súbito y dolor torácico fuerte, y entonces eso puede ocurrir en un paciente accidentado que ustedes vean, y refiere eso, o de momento bien que puede quedar así, o lo ven en ese momento así. Y estos pacientes, cuando hacen un neumotórax o hacen una bula y se rompe, también quedan así. También pasa con los pacientes que tienen EPOC, que hacen bulas por el tabaquismo tan importante que daña las paredes alveolares. Pero sí, el neumotórax es algo grave y a veces es un neumotórax tan importante, neumotórax a tensión, como se le llama, pues desplaza el mediastino hacia el lado contralateral y el paciente se choca y el paciente puede morir en unos minutos nada más. Entonces sí es algo que se debe tener muy pendiente cuando se valora a estos pacientes y cuando se les tiene ingresados en una institución, la institución que sea, porque el problema pulmonar pues es un problema grave, un problema serio. No hay parénquima
pulmonar, no hay mucho parénquima pulmonar sano para que la hematosis tenga lugar y cursan con insuficiencia respiratoria o ventilatoria clínicamente y bioquímicamente con hipoxemia y radiológicamente pues puede haber el neumotórax o no, o el infiltrado alveolar como ya vimos. Bueno, y en la siguiente diapositiva pues son dos imágenes para ejemplificar cómo se vería un neumotórax. Atención. Bueno, la imagen de la izquierda es una radiografía normal y la de la derecha es el pulmón izquierdo afectado por un neumotórax. Y pues algunas características que se pueden ver es esa desviación a la derecha de la tráquea y todo el mediastino. También podemos ver que los espacios intercostales pueden estar ensanchados y el diafragma del hemitórax puede ser plano. Muéstranos el pulmón. ¿Eres José Ibrahim? Sí, pero mi compañera es la que muestra el mouse, mi compañera Alejandra. Muéstranos el pulmón. ¿Cómo se llama tu compañera? Es Alejandra Carmen. Alejandra, Carmen Alejandra. muéstranos el pulmón con el cursor que manejas. ¿Dónde estás? Ándale, allá, espérate. No lo vayas tan rápido. Anda a la derecha, un poquito a la izquierda, perdón. Anda allá, quédate. Allá, no lo muevas allá. Así como allá. No te muevas tanto. Anda hacia el lado. ¿Será que mi lado derecho es tu lado izquierdo? Creo que sí, ¿verdad? Muéstrame tu lado izquierdo con el cursor. Ese es el izquierdo. ¿Sí? Pero que me conteste para que yo sepa. Sí, doctora. Bueno. Espérate allá, ¿dónde estabas? Regresa donde estabas. Ya lo detuve. ¿Ahí me quedo, doctora? No, regresa donde estabas. Va bajando poquito a poco, así, en el mismo pulmón donde estabas. Ok, hasta aquí. Allá, quédate ya. Ok. Sube 3 milímetros. En la misma dirección. Sube 1 milímetro más. Ahí está. Ahora, yéndote hacia la izquierda, sigue con la punta del cursor. Sigue una línea a la izquierda. No. Esa es tu izquierda, a la derecha entonces, aquí. Baja, ese es arco costal. Baja 3 milímetros. Allá. Ese es pulmón. Sigue ese borde del pulmón hacia ese lado. Allá, ese es el pulmón. Síguelo. Ese es el muñón del pulmón. Es un muñón. Allá. Ese es el pulmón, doctores. Ese es un muñón. Solo eso está así porque lo demás está colapsado. Muéstranos lo que está negro abajo del pulmón. Aquí, allá. Está abajo. Sigue el borde del diafragma. Sube por las costillas. Así, sube. Pásate aquí en medio, entre las costillas. Aquí en medio, entre las costillas. Un poquito más. Todo eso negro es aire. Suben a la otra costilla, espacio intercostal. Allá, sigue. Muéstranos todo eso que está negro entre las costillas, pues es el aire, y no hay trama. Si ustedes lo ven, no vemos la arteria pulmonar ni sus ramas.
Aquí solo vemos el muñón. Vuélvenos a mostrar el muñón del pulmón. Baja otra vez sobre el muñón. Allá, va bajando, va bajando, allá. Ahora muéstranos el ventrículo izquierdo. Ayer lo vieron en las placas. Muéstranos el ventrículo izquierdo. Vente un poco por acá hacia la izquierda. Allá. No, menos. Regresa, allá. Baja 2 milímetros a la izquierda, 2 milímetros. Sube 3 milímetros. 2 milímetros más. 2 milímetros más, allá. Si sube sobre esa línea, es el ventrículo izquierdo. Es el ventrículo izquierdo. El muñón está pegado al íleo. Por eso, el borde derecho del corazón, muéstranos el borde derecho del corazón, Carmen. Ya lo saben porque ayer lo vimos y se los mostré. El borde derecho. A ver, la aurícula derecha, allá, sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba, sin salirte de la línea que sigue hacia arriba. Sigue. Aquí la vena cava superior, ahí está. Y luego esa línea blanca, síguela. Esta es la pared de la tráquea. ¿Se fijan bien? Esta es la pared de la tráquea. Entonces el mediastino está empujado hacia el lado contralateral, hacia el lado contrario. El neumotórax empuja el mediastino hacia el lado contrario. Muy bien, ese es el borde derecho del corazón, aurícula derecha y vena cava superior. Vuélvenos a mostrar el muñón del pulmón. ¿Ese es el pulmón colapsado, doctora? Es el pulmón colapsado. Baja un poquito, Carmen, como hiciste hace un rato, sobre la línea recta de aquí donde es el muñón. Baja sobre esa línea, allá, es el pulmón colapsado. Por eso se dice muñón, porque solo es un pedazo. No es que se le haya quitado un pedazo. Se colapsó un 85-90% y se pegó al mediastino, se pega, lo empujó el aire, todo lo que ven negro del resto del pulmón, cuando entró el aire en la cavidad pleural, colapsó el pulmón y lo pegó al mediastino. Entonces ese pulmón no está respirando. Se ocurre de manera súbita en este grado tan importante. El mediastino es empujado hacia el lado contrario. A la exploración física podemos ver la tráquea del paciente así físicamente, podemos verla incluso de lado. Es un neumotórax a tensión, exactamente, esa es la tráquea. Clínicamente podemos ver en su cuello que su tráquea está de lado, tiene insuficiencia respiratoria, se está asfixiando, y entonces percutiendo se escucha hiperresonante, porque está lleno de aire. Entonces allá se le puede poner un sello de agua o un minisello para que rápidamente vaya saliendo el aire, que es todo eso negro, y entonces el pulmón se vaya disminuyendo el colapso y ese muñón se va expandiendo poquito a poco para que el paciente mejore, pueda respirar mejor y no muera. Ahí está. Fíjense bien, grábense la imagen. Hay distintas formas en que puede quedar el pulmón con un neumotórax. A veces es un neumotórax de un 10% nada más. Entonces solo se ve cercano a las costillas, en la pared del tórax. Pero este es un colapso, pues prácticamente total, de un 90%. Por eso el paciente está mal, está grave. Por la razón que fuere, el neumotórax es un paciente grave, con este grado de neumotórax. Entonces, ese es el pulmón que se colapsó.
que no es lo mismo que lo que vimos, no con ustedes, lo vi con los internos, con la telectasia. Es otra cosa, la telectasia. En el neumotórax entra el aire, se rompe se roza o se rompe la pleura y entra el aire y colapsa el pulmón. Disculpe, doctora, por ejemplo, este paciente que pues tiene un neumotórax muy grave, ¿se puede llegar a recuperar al 100%? Pues, bueno, está bien tu pregunta, pero primero estoy obligada a decirles, miren ustedes el otro pulmón del paciente, no veo nada anormal en ese pulmón. Esto habrá ocurrido, pues no sé, a lo mejor porque le pusieron un catéter o a lo mejor, no sé, si tenía una bula, pues ya tiene una patología pulmonar previa. Si fue porque le pusieron un catéter y rasgaron la pleura e hizo el neumotórax, pues era un pulmón sano. Todo depende de que este pulmón colapsado sea un pulmón sano previamente y ocurrió este neumotórax por alguna razón, un catéter, una herida con arma blanca. Ahora, si tenía una bula y se rompió, no era un pulmón sano. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctora. Depende de si el pulmón era sano previamente, previamente. Entonces, si era sano previamente y ocurrió por eso que les digo, pusieron un catéter y rasgaron la pleura, o le dieron lo clavaron con arma blanca, hizo un neumotórax, lo atienden pronto, se sacan el aire con el sello de agua, se expande el pulmón, se pega otra vez a la pared costal y entonces ya esperan 1 o 2 días más, quitan el sello del agua, observan cómo está el pulmón, si todo va bien, bueno, era un pulmón sano previamente que se colapsó por una herida, un traumatismo, que rasgó la pleura y se compone y queda bien. Ahora, si era un pulmón dañado previamente, porque aquí no lo podemos saber. ¿Por qué no podemos saber cómo era este pulmón antes? Porque está colapsado y no podemos ver el parénquima, como lo vemos en el pulmón del otro lado. Aquí sí vemos cómo está el pulmón, ¿de acuerdo? Pero este pulmón no lo conocemos porque está colapsado. Con el colapso se resuelva y ya veamos el pulmón como el del otro lado, veremos si tiene alguna lesión previa, alguna caverna, alguna bula, varias bulas. Entonces es cuando podamos decir, bueno, este pulmón estaba sano previamente, le pusieron un catéter y para mala suerte hizo un neumotórax, o una herida por arma blanca, o por golpe se rompieron 1 o 2 costillas y se lesionó la pleura, y entonces entró el aire y colapsó el pulmón. Entonces, si fue así, pues el pulmón era sano previamente y se debe de recuperar totalmente. Pero si es un pulmón que ya tenía daño previo, va a depender del daño, de la causa del daño y en qué condiciones está cuando ya se resuelve el colapso y se vea el pulmón completo. De eso depende. Bueno, y eso fue todo de mi parte. Ahora mi siguiente compañero pues va a explicar algunos estudios de laboratorio y demás. Bueno, yo soy Esteban Medina y yo voy a explicar otra, pues, ahorita en este momento los estudios de laboratorio. Los exámenes de laboratorio convencionales no suelen tanto correlacionarse con un diagnóstico de neumocitosis, más bien son como para detectar todas las secundarias que pasa a neumocitosis más que su diagnóstico en sí.
Normalmente para la neumocitosis tenemos 5 opciones, que son la citometría hemática, que nos va a servir para la parte, más que nada nos interesarían los leucocitos, que pues si están bajos, más que nada los linfocitos nos da a entender que puede haber una inmunodepresión, que es lo que ocasionaría que pues el patógeno oportunista pues empiece a actuar. Otro sería la gasometría arterial, que nos va a servir para saber si tenemos hipoxemia y poder orientar el diagnóstico y calcular el gradiente alveolo capilar. Es importante para normar la conducta terapéutica porque determina la severidad pues, de la neumonía. Una disminución importante de hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno, baja de 70 milímetros de mercurio o se incrementa el gradiente alveolo-capilar a más de 35 milímetros de mercurio. Recordemos que esto pasa pues porque hay una menos pues paso de oxígeno. Ahora, la lactato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra en muchos órganos del cuerpo, que esta se da, pero cuando estos órganos se dañan, la enzima pues pasa al torrente sanguíneo. Y pues cuando aumenta el lactato deshidrogenasa quiere decir que pues el pulmón ya ha ocurrido algún daño. Em, Ahora, un resultado normal de la lactato deshidrogenasa que no está aumentada no quiere decir que el paciente no sufra pues, de la neumonía. Y ahora que está aumentada tampoco quiere decir que el paciente sufra de la neumonía. Otra prueba de laboratorio es el 1,3 beta de glucano, que como ya se mencionó es un componente de la pared celular del hongo. Y su cuantificación sérica es una prueba complementaria como las demás. Ahora, cuando se da que está aumentada esta y posteriormente se vuelve a realizar después de que ha recibido tratamiento del paciente y se ve que ha bajado el marcador, pues esto quiere decir que el tratamiento está pues dando resultado. Ahora, otro es la proteína C reactiva, que, pues al igual que las demás, cuando está elevado, bueno, igual que las demás, hablo del lactato de isogenasa y de la 1,3 beta de glucano, si está elevado la proteína C reactiva, se indica que pues posiblemente la infección es más severa. Esta infección más, más terrible para los pacientes que tienen una infección por VIH. Más agresiva. Es agresiva, pero no la palabra se me olvidó. ¿Puedes cambiar a la diapositiva, Ale, por favor? Ahora, aquí puse algunos valores de referencia. Los leucocitos, como vemos, son de 4.500 a 11.000 por microlitro. Y más que nada nos vamos a enfocar en los linfocitos, que son de 2.500 a 5.000 microlitros. Y esto, pues sabemos que si baja de los 2.500, pues quiere decir que hay una inmunodepresión. En la gasometría, la presión parcial de oxígeno debe ser de 75 a 100 milímetros de mercurio. Y pues si baja de 75, pues igual pues notamos que hay una hipoxemia. Ahora en el lactato de deshidrogenasa vemos que el recién nacido tiene 160 unidades a 450 unidades por litro. En los niños de 60 a 170 y en los adultos de 140 a 280 unidades por litro. Si hay un aumento pues en cualquiera de las edades hay un aumento, pues hay un órgano dañado y pues ahorita pues como estamos hablando del pulmón sería pues el pulmón está dañado.
y la proteína C reactiva no debe aumentar de 10 miligramos por litro, perdón. Puedes cambiar la... Sí, dale, por favor. Ahora, en los estudios de imagen, la manifestación clásica de neumocitosis con pacientes de VIH es un patrón retículo intersticial bilateral en distribución intersticial difusa, que es la que vemos en la imagen de la izquierda abajo. Y esto cuando empeora es cuando, bueno, pues lo que entendí es que se pasa a los alveolos, que es la imagen que nos mostró Ale anteriormente, que eran los puntitos blancos por todo el pulmón. Ahora, entre 10 y 30% de los casos puede mostrar una radiografía sin alteraciones. Y si esto llegara a pasar, se tendría que pasar una tomografía que voy a hablar. Puede mostrar, perdón, casi no lo escuché. Mande, maestra. Casi no lo escuché, no lo escuché. Ah, bueno, del 10 al 30% de los casos pueden no mostrar una radiografía normal, pero si el paciente es sospechoso y muestra una radiografía normal, en ese caso se pasaría a tomar una tomografía, que es la imagen de la diapositiva que voy a mostrar más adelante. Ajá. Entre el 5 y el 34% de los casos se pueden evidenciar lesiones en las paredes finas o neumatoceles, que es la imagen de la derecha hasta arriba. Como vemos, hay una flecha blanca que señala como un círculo blanco y dentro del círculo está negro. Eso es el neumatocele. Así es. Ahora, Muéstrenlo con el cursor, su pared. Tanto. bueno, voy Muy a bien. continuar. Si se observa un neumotórax, como es la imagen de abajo de la del neumatocele, se clasifica como grande si la distancia entre el vértice del pulmón colapsado y la cúpula torácica es de mayor a 3 centímetros, o si existe una entre la pleura visceral y la pared torácica, mm, a la altura del ilio, la separación es mayor de 2 centímetros. Ahora sí, ¿le puedes cambiar el diapo, por favor? Pues, gracias. Ahora, como dije, si la radiografía es muestra normal, pero el paciente sospechoso se pasa a la tomografía computarizada. Como vemos en la tomografía, aquí ya se pueden notar más neumatoceles, que son los espacios negros en el pulmón. Como vemos a la derecha en el pulmón hay un neumatocele que está pues bastante grande. Muéstralo con el cursor, Daniel. Ale lo está señalando en este momento. Ahora, si ya en igual en la tomografía sale en los pulmones pues sin ningún problema, pues ya se puede hacer así el descarte de la neumocitosis. ¿Cómo Eh, estuvo eso? es que bueno, eso de Lina y Harrison que decía que, que si el pulmón en la tomografía se muestra normal, se Ujú, descarta el diagnóstico de la neumocitosis. ujú, ujú. Está bien. Muéstranos aquí el infiltrado intersticial. Con el cursor, muéstralo, por favor. Sigue las líneas, sigue las líneas. Arriba también hay.
además de pequeños neumatoceles, hay líneas, o sea, tiene, como dice aquí, infiltrados intersticiales y además tiene neumatoceles. Allá ya se rompió el parénquima pulmonar, ya no hay hematosis. Y en el pulmón del lado contrario también hay líneas, muéstralas. Hematoceles igual, ¿sí? Líneas, ándale. Otras líneas, otras líneas. Muy bien. Muy bien. Entonces, de las pruebas de laboratorio, ¿cuál es útil para hacer el diagnóstico? Se hace el diagnóstico con pruebas de laboratorio. Por lo que ¿Cuál es? entendí que estaba leyendo, las pruebas que más sirven para el diagnóstico, que es la que iba a exponer después de las radiográficas, son las histológicas. Ajá, Que al pesar que puedes poner la positiva que iba después de las tomografías, perdón. ajá. Porque de laboratorio no hay una que te diga, sí, Exacto. esta es prueba positiva de neumocistosis. Por lo que entendí, las pruebas de laboratorio son complementarias. Claro, pero uno no se puede cultivar, así que si lo siembra, pues no crece y no pueden decir ya creció. Dos, si se hace un lavado bronquio alveolar, pues tratando de buscarlo, pues también es un poco difícil, o si se toma una biopsia de tejido pulmonar para tratar de definir el tipo de lesión que tiene. Y lo demás que se muestra, la biometría hemática, la DHL, pues nos habla de respuesta inflamatoria sistémica. Y la PCR, pues esa nos ayuda, pero pues también se utiliza en muchas otras enfermedades pulmonares, micóticas, bacterianas, inmunológicas. Adelante. Bueno, como dice la maestra, como no se puede pues cultivar esto, la base para el diagnóstico es la visualización, perdón, del patógeno en muestras respiratorias o lavado bronquialveolar. La tinción con hematoxilina y eosina, que es la que está a la izquierda, pues va a mostrar el infiltrado espumoso eosinofílico en los alveolos, perdón. Por lo que recuerdo, lo que está más rosa es el infiltrado. Ahí debería aparecer blanco. Si no me estoy equivocando, ¿me puede confirmar, doctora? Pues creo que es así como dices, no recuerdo bien ahorita, honestamente se los digo. Pero reviso la figura y se los digo en la próxima clase. Ok. Honestamente se los digo. No, este, lo rosado no es tampoco pues el microorganismo. Es un infiltrado intersticial mononuclear, como ya habíamos visto, que son pues distintas células leucocitarias que van a infiltrarse. Ahora, en la de la derecha, la demostración de microorganismos en el líquido de lavado broncoalveolar, esta sí tiene una sensibilidad y especificidad del 100% para pacientes que están infectados con VIH o inmunodeprimidos. Ujú. Entonces, por lo que entiendo, esta sería la mejor para diagnosticar en pacientes inmunodeprimidos que pues la persona sí padece de neumocitosis. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? No se oye. ¿No me escucha? No, casi no. Voy a subir el volumen aquí, pero ya lo subí.
Ok, voy a intentar antes un poco más fuerte. Bueno, lo que mencioné fue que... Vamos a salir un momentito. Que la imagen de la derecha, es la de lavado bronquialveolar. Por lo que entiendo, sería la mejor prueba de diagnóstico para pues, diagnosticar a un paciente inmunodeprimido que tenga pues la neumocitosis. A ver si puedes cambiar. Ya, por favor. Ale. Bueno, el tratamiento se puede decir que se divide pues en dos etapas. Como ya dijo la maestra, pues una persona con VIH debe recibir profilaxis, pero igual cuando hay el tratamiento una vez que se tuvo la neumocitosis y una profilaxis secundaria cuando pues ya se salió de la neumocitosis. El tratamiento de elección, como mencionó Ana al principio, es la trimidoprim sulfametazol o TMP SMX. Puede ser administrado tanto por vía oral o intravenosa. En personas que no están infectadas por VIH, el tratamiento es de 14 días. Ahora, las personas que están... Pacientes que no tienen SIDA. Sí. Y el resto de pacientes es de 21 días. Los ¿Cómo pacientes que tienen SIDA o inmunodeprimidos por otra razón, bueno, eso se aumenta el número de días que se les da a 21 días. Sí. Ahora, como vemos, esta se suele utilizar porque de todos los posibles otros medicamentos alternativos, esta es pues, de las más tolerables. La vigilancia de la concentración del fármaco Perdón, es que estoy escuchando... ¿Se escucha a mi mamá hablar? Ahorita sí. O sea, ¿sí escuchan la conversación que está en mi casa? Sí, porque puedo pedir que bajen un poquito el volumen. Yo lo escucho de fondo, compañero, pero no interfiere en la clase. Ah, está bien. Bueno, gracias, Ale. Es importante vigilar la concentración sérica de esta medicina porque puede afectar si hay problemas en la función renal. La resistencia a la TMP o SMX no puede medirse mediante la inhibición de crecimiento del microorganismo en laboratorio, como dijo la maestra, porque no se puede pues, cultivar. Sin embargo, pues sí se han de... ¿Puedes regresarle? Ah, ¿pueden regresar ya por el tratamiento? Un anterior. Ahí está, gracias. Ahora, también otros medicamentos alternativos serían la atovaquona, que es de vía oral, la clindamicina más primaquina, que hay tanto por vía oral o intravenosa. También se puede usar la pentamidina, que es intravenosa, que esa también se va a usar en la profilaxis, nada más que en la profilaxis va a ser por aerosol. La atovaquona es un fármaco antiprotozoario y se utiliza más bien en la forma benigna de la enfermedad, porque puede haber una forma benigna. Lo que pasa es que generalmente pues, se presenta más bien en pacientes inmunodeprimidos y más en los que tienen SIDA. La atovaquona es para pacientes con la forma benigna de la enfermedad. El isotionato de la pentamidina se usa de forma intravenosa
pero se va goteando lentamente hasta durante una hora o poco más, hora y cuarto, hora y 20 minutos, porque ese fármaco baja la presión arterial y si se administra de manera rápida, pues cae la presión y el paciente muere, ya no se recupera y el paciente se puede morir. La combinación de sulfadiazina con pirimetamina es una combinación muy especial, muy eficaz, y también se pueden combinar dapsona con pirimetamina o bien dapsona con trimetoprim. Son los esquemas de tratamiento que pueden darse. Y el trimetoprim con sulfamethoxazol por vía oral si el paciente esté en condiciones de tragar el medicamento sin ningún riesgo. Si no se puede por vía oral, pues entonces se pasa a la vía intravenosa. Igual la atovaquona debe pues administrarse con una comida grasosa para su mejor absorción. Así, La atovaquona. sí, para que se absorba bien. Y la dosis de trimetoprim con sulfamethoxazol, ¿cuál es? Ya sea por vía oral o por vía intravenosa, ¿cuál es? ¿De cuál maestra, perdón? El trimetoprim con sulfamethoxazol. Am, el, el TMP es de 5 miligramos por kilogramo y el SMX es de 25 miligramos por kilogramo. De hecho, Ale lo está señalando en este momento en la pantalla. Ajá. TMP, SMZ. Trimetoprim, mejor te acostumbras a decir las palabras completas. Trimetoprim con sulfamethoxazol. Fíjate, aquí lo ponen como SMX. Generalmente todos los libros que he visto es TMP con SMZ. Entonces, tengan cuidado y cuando lean este libro, ustedes busquen en el breviario que traen, donde están las claves o las abreviaturas, vean lo que significa para que no se vayan a confundir, porque es fácil confundirse con una letra que se confunda. Puede ser otro fármaco, puede ser otra dosis, y eso puede dañar al paciente. ¿Qué más? Bueno, igual se puede recurrir a glucocorticoides. Estos mejoran la tasa de supervivencia en individuos infectados con VIH, pero que tienen la neumocitosis de enfermedad moderada a grave, que esto es una presión de oxígeno menor a 700 miligramos de mercurio o el gradiente alveolar arterial mayor a 35 milímetros de mercurio. Los glucocorticoides reducen la inflamación pulmonar que tiene lugar después de iniciar el tratamiento específico. Ahora, esto no se debe utilizar en pacientes leves. Y esa es otra duda que me generó, maestra. Estos, igual en el COVID decían eso, ¿no? Que en pacientes no leves, pues no se deben administrar glucocorticoides. Y en pacientes ya graves cuando se administran. Sí, porque cuando hay mucho proceso inflamatorio, pues entonces se administra el corticoide para frenar un poco el proceso inflamatorio y ayudar al paciente. El proceso inflamatorio es agresivo. En el COVID eso mata a la persona. Es lo que le llaman tormenta de citoquinas. Se liberan todas y eso mata a la persona. Es sistémico. Se activa la coagulación, muchas funciones Este fallan. síndrome sería el síndrome de liberación de citocinas. Sí, sí, así es. Tormenta de citoquinas, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, eso mata a la persona, porque es todo el organismo el que responde, todos los sistemas. Entonces, o cuando hay mucha infección pulmonar, entonces se usan corticoides para frenar la infección un poco, disminuirla, y entonces mientras los antibióticos están haciendo su efecto.
Son casos especiales y específicos que generalmente están ingresados en una unidad de cuidados intensivos y donde se utilizan un montón de fármacos con tal de ayudar al paciente de ir regulando su metabolismo e ir regulando la respuesta metabólica que él tiene a la enfermedad, a la inflamación y a los efectos que hace la inflamación, por ejemplo, activar la coagulación y empieza a formar trombos. Entonces hay que anticoagularlo. Entonces, como la respuesta inflamatoria es agresiva y es sistémica, entonces hay que ayudar al paciente. Pero tiene sus indicaciones muy específicas. No es de rutina. Eso según cómo vaya la evolución del paciente. Y pues de esto paso a lo que es la profilaxis. Los pacientes que reciben un ciclo prolongado de glucocorticoides es muy a dosis altas, ya sea por otro tratamiento de otro padecimiento, son muy susceptibles a producir neumocitosis, pues como dijo la maestra, si estos son, pues frena de cierta manera el sistema inmune y eso pues si se da antes de que está la neumocitosis, es como si hubiera un antes y un después. Si no está grave puede generar o empeorar la enfermedad y una vez que ya está grave pues ahí ya ayudaría a la enfermedad. Y pues así, la profilaxis para pacientes que toman glucocorticoides que inmunodeprimen a la persona, pues lo correcto sería pues frenar este tratamiento. Lo correcto sería ¿qué? ¿Cómo, Masa? Los pacientes que toman glucocorticoides de manera crónica, lo correcto sería ¿qué? Bueno, por lo que entendí, frenar pues el tratamiento inmunodepresor. Bueno, todo depende. Si es un paciente, si es un paciente que padece artritis reumatoide que amerita que se le esté dando glucocorticoides, pues entonces no se lo puede suspender porque tenga esta enfermedad, porque el paciente lo necesita, porque están frenando con él la inflamación articular que tiene. Desde luego no solo corticoides va a tener, seguramente tiene otros medicamentos. Si el paciente tiene un lupus o tiene otra enfermedad que amerite glucocorticoides de manera crónica, pues tampoco se le puede suspender porque está controlándose su enfermedad de esa manera, aparte de que el glucocorticoide que se toma por largo tiempo no se debe suspender de golpe, porque como se está administrando, ya las glándulas suprarrenales no están liberando lo que liberan todos los días en la mañana cuando despertamos. Entonces viene siendo que al tomar glucocorticoides de manera crónica, los glucocorticoides frenan la función de las glándulas suprarrenales. Entonces ellas ya no están secretando los glucocorticoides como hacen porque la persona los toma. Si se suspenden de manera brusca, el paciente va a hacer una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Igual que en el tratamiento cuando ya se padece la enfermedad, el profiláctico de primera elección, pues igual sería el trimetoprim Sulfametoxazol. toxazol. Trimetoprim con sulfametoxazol. Esa es la primera opción. Y para quienes no toleran pues este tratamiento, los fármacos alternativos incluyen dapsona con primematina más ácido folínico, que el ácido folínico aminora las citopenias de la primetamina. Igual se puso la pentamidina aerosol, que se usaba igual en el tratamiento cuando ya se enfermó el paciente, pero una vez que ahí era intravenosa. Ahora, esta pentamidina hay que tener cuidado porque causa broncoespasmo
y entendí que ese broncoespasmo puede dar igual lugar a un neumotórax. Pues es un broncoespasmo severo. A veces ocurre la ruptura de alguna pared de un bronquio pequeño y entonces sale el aire y ocasiona el neumotórax. Y también puede bajar la presión arterial, como les había comentado. Pero sí, la primera elección, el medicamento de primera elección es el trimestoprim con sulfamethoxazol, de 15 a 20 miligramos por kilo por día, en 3 o 4, dividido en 3 o 4 tomas al día, de 14 a 21 días. Si no tiene SIDA, puede ser 14 o también de acuerdo a la evolución del paciente, por 14. Y en el SIDA, pues obligadamente 21 días, y también de acuerdo a evolución, pero 21 días. Y ustedes contesten el examen como se los pida el libro. Como se los pida el libro. Si el paciente no tolera por vía oral el trimestoprim con sulfamethoxazol, pues existe la presentación intravenosa, pues se le da por vía intravenosa. Pero ese es el fármaco de primera elección. Donde revisaron ustedes cuál es el fármaco de segunda elección, Daniel. Pues es la Dapsona, ¿no, maestra? Para profilaxis. ¿Cuál? La Dapsona. No. Donde yo revisé, no. El paciente con SIDA debe tener profilaxis con trimestoprim sulfamethoxazol. El paciente con neumocistosis, neumonía por neumocistosis pirovéchica, el tratamiento de primera elección para este paciente no tiene SIDA, es el trimestoprim con sulfamethoxazol. Si tiene SIDA, pues se le da, ya tiene la enfermedad, además del SIDA. Entonces siempre es el de primera elección. Pero si tiene SIDA se prolonga por 21 días el tratamiento, y si no tiene SIDA, pues se le da por 14 días. El de segunda elección, donde yo estuve revisando en el CUMATE, informa aquí que debe ser la primaquina, pero solo se da por vía oral, y si el paciente no puede tragar, pues se le tiene que dar otro fármaco que pueda tragar. Primaquina más clindamicina 600 miligramos, 3 veces al día. Es un bombazo. También el isofionato de pentamidina que ya mencionaste, la atobacona, sulfadiazina más pirimetamina, que es muy eficaz, es otra opción. La dapsona más pirimetamina o la dapsona más el trimestoprim, es otra opción también. Seguimos. ¿Están ahí o ya se fueron o no se oye? Seguimos Perdón, aquí, doctora. estaba hablando porque tenía apagado el micro. Perdón. Esa es una Ya, duda, más que es nada. todo. No, en el Harrison hablaba de que la primaquina, como mencionó, se usaba más que nada en el tratamiento de neumocitosis. Y ahorita ya estaba explicando la profilaxis, entonces me confundí un poco. Igual en la profilaxis se usa la primaquina. No. En profilaxis en pacientes con SIDA es el trimestoprim con sulfamethoxazol. Ese es el primer Sí. elección. Ingresa Ahora, el paciente con SIDA, no tiene neumocitosis, se le da trimestoprim con sulfamethoxazol, más todo su tratamiento de la enfermedad del SIDA. y ya si la persona no tolera
pues Y no lo puede el tomar maquín porque será el dapsona más primetina, y es lo que había mencionado, de que aquí igual, aquí ya en la profilaxis entraría la pentamidina, pero en aerosol y no en intravenosa, que intravenosa sería ya en la neumocitosis. en la enfermedad. Sí. Sí, es que hay diferencia, fíjense, entre los libros. Yo estuve revisando en el Kumate y estuve revisando en el Lunch. En el Lunch, pues, lo trae más sintetizado, aunque es un excelente libro. Pero sí, en el Kumate dice cosas un poquito diferentes. Y luego, al coger el Harrison, pues también te dice cosas un poquito distintas. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo para que a la hora del examen, si salen estas preguntas, ustedes las puedan contestar correctamente. Hay que ver de qué libro basarnos. La literatura que puso la facultad es el Kumate. Hay que preguntar de qué libro se van a basar los doctores para que no conteste. No quiere decir que el otro libro lo traiga mal, no. Son opciones que tienen, pues el Kumate te da opciones. Me gusta porque la epidemiología que te da es epidemiología de partes de otros países del mundo, de la OMS, y te da de México. Eso es lo que me gusta. Entonces, Estados Unidos, pues te habla de Estados Unidos, te habla de Europa, te habla de España, te habla de Canadá, y pues nosotros no vivimos como viven ellos. Y los hospitales no son como están los de ellos, ni tienen la infraestructura ni los medicamentos como tienen ellos. Entonces, le voy a preguntar a los doctores de qué libro nos basamos para el tratamiento, para que así cuando pregunten, primero que nada, pues de todas maneras ustedes lo están estudiando y aprendiendo, y sobre todo para que a la hora del examen, pues se basen todos del mismo libro y no le pongan a uno una respuesta como mala cuando que en otro texto lo dice de otra forma. Pueden los mismos medicamentos, pero en diferente orden. ¿Sí me explico? En diferente orden. Primera opción, en el otro dice, no, esta puede ser la segunda opción. Entonces, eso hay que verlo. Pero sí, primera opción, trimestoprim, neumonía por neumocitis quirobetis. Trimestoprim con sulfamethoxazol, 15 a 20 miligramos kilo día, vía oral o intravenosa. No tolera su estómago, no tolera por vía oral porque no tiene bien su estómago, a lo mejor está tomando otros medicamentos, entonces se le pone por vía intravenosa. Segunda opción, la primaquina, 15 a 30 miligramos por día, más 600 miligramos de clindamicina 3 veces al día. Pero la primaquina solo es por vía oral. Entonces, si el paciente no puede tragar o no lo tolera, o por alguna razón, hay que ver qué se le da en lugar de la primaquina o a qué opción se puede pasar. Entonces, queda el isethionato de pentamidina, la atovaquona, la sulfadiazina más pirimetamina, la dapsona más pirimetamina o la dapsona más trimestoprim. Ustedes no tienen el Kumate. Sí lo tenemos, doctora. Entonces, que revisen allá, que todos revisen allá el tratamiento y pongan así primera opción, segunda opción y las otras opciones. En neumocitis o neumocitosis por neumocitis quirobetis, neumonía por neumocitis quirobetis. Y pongan el tratamiento, primera opción, segunda opción, tercera opción y las otras opciones. Pónganlo bien y mañana checamos, solo eso vamos a checar de esta enfermedad, pero lo debemos de checar para estar de acuerdo.
Pues, Sí, sí me escucharon todos. Sí, doctora. Gracias. Pues, para la siguiente diapositiva. Vale. ¿Mm? Ahora, en el neumotórax, si se llega a dar el neumotórax es porque hubo una falla en el tratamiento. Ahora, ¿qué se hace en el tratamiento? Es una aspiración con punción mediante una aguja fina. No se recomienda, que es la primera, lo que sería normalmente para un neumotórax primario. En caso de que se diagnostique el neumotórax, el tratamiento sería de primera elección, sería una pleurotomía, que es lo que muestran las imágenes. Em, es una pleurotomía mínima por zona pleural. Se ubica el triángulo de seguridad, que se limita por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde lateral del músculo pectoral mayor y el vértice debajo de la axila, y una línea por encima del nivel horizontal del pezón. Y se sugiere no utilizar, pues como ya había mencionado, la aguja fina, sino iniciar directamente con la inserción de las sondas, ya sea pequeñas o medianas. Y pues esto sería ya todo de mi parte. Y maestra, nada más que ya nos pasamos de la hora y tenemos clase ahorita. Pero nos Está faltó bien, una parte. ¿Podemos terminar mañana? está bien. Pues ustedes lo pueden leer. Los niveles de prevención. Aquí lo importante es en la diapositiva anterior, el lugar donde ponen las sondas. Si pasas la anterior, aquí, donde dice esta figurita debajo de donde está la figura del brazo con una parte del tórax donde se ve el pectoral, la figura que está a su izquierda, esta rojita, grande, no, aquí en el otro lado. Aquí, aquí, donde está esta pinza forceps, dice, donde dice forceps, La imagen del medio. sí, donde, allá, sigue el forceps hasta la puntita, el forceps, síguelo hasta la puntita, baja un poquito sobre el forceps, baja un poquito más sobre el forceps, sobre el mismo forceps vas bajando, allá, quédate allá, no sigas bajando, ponte donde estaba, sube medio, allá, quédate allá. Donde topa la punta del forceps, aquí en la parte de abajo del forceps, ustedes ven una costilla. Vuélvete a poner allá donde te acabaste. Allá, quédate allá. Allá donde está el forceps, está sobre la costilla, ¿ya lo vieron? Allá, quédate allá. Allá no te muevas. Ven allá donde está la costilla, donde está pegado el triángulo del cursor. No lo están viendo, no me están escuchando. Sí, doctora, sí la Sí escuchamos. se ve, doctora. Pues esa costilla, allá donde estás, esa es una costilla. El forceps tiene que entrar, o la sonda tiene que entrar por arriba de esta costilla. O sea, en el borde superior, como está aquí, de esta costilla. Y nunca en el borde inferior de la costilla. Porque si bajas el cursor al final, donde termina la costilla, bájalo. Allá, no te muevas. No te muevas. Está idéntico a lo que está arriba del forceps, donde dice paquete neurovascular. Por eso pasa la pequeña incisión que se hace y luego la sonda pasa en el borde superior de la costilla, porque si pasara en el borde inferior, tocaría el paquete neurovascular y empezaría el sangradero. ¿De acuerdo? Por eso lo ponen así, por encima del borde superior del arco costal en el sitio correspondiente, como ya explicó. Nunca junto al borde superior, siempre junto al borde, nunca junto al borde inferior, siempre junto al borde superior. Es para evadir el paquete neurovascular. Y la sonda entra en la cavidad pleural. Allá va a entrar, entra y se empuja hacia arriba.
y es para que por ella drene el líquido o el aire si es un neumotórax, o la sangre si es un hemotórax, pero aquí pues hace neumotórax y el aire va saliendo por allá. Ahí está. Pues presentaron bien. Presentaron bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, a ustedes. Gracias, doctora. Mucho gusto a ustedes. Dice aquí, resolver de manera individual los casos clínicos que estarán disponibles en la plataforma. Ya vieron la plataforma, ya está habilitada para ustedes. Ayer les di el código. Sí, ya está, doctora. Sí, doctora. Ya vieron cómo les piden el ADA 2. Resolver de manera individual los casos clínicos que estarán disponibles en la plataforma. Ya vieron los casos clínicos. ¿Tienen alguno ya? Recuerdo que usted nos había dado unos casos, doctora. ¿Qué casos? ¿Qué casos les di? A mi equipo le dio candidiasis. Bueno, pero no Eso es son para el casos. ADA 1. Sí, así es, para empezar. Porque no son casos clínicos. Fue revisión de la literatura. Lo suben de todas maneras al ADA 1. Esto es para el ADA 2. Dice resolver de manera individual los casos clínicos que estarán disponibles en la plataforma. Por eso les digo, ya están en la plataforma esos casos clínicos. Dicen, deberán considerar la prevención, el diagnóstico y tratamiento o rehabilitación si fuera el caso, si fuera necesario. ¿Ya vieron los casos clínicos allá? Yo entré ayer, doctora, y me sale un caso, entonces supongo que es ese. De casualidad es una criatura de 4 años. De 4 meses. Sí, dice, es una femenina de 4 meses de edad con cuadro clínico de 24 horas de evolución, características por vacunaciones líquidas abundantes sin moco, ni sangre en número de 6 hasta el momento, y te empieza a hablar más. Sí, es que se dice femenina de 4 meses. No 4 años, perdón, 4 meses. Pues ustedes resuélvanlo de manera individual, como dice aquí, y consideren la prevención, el diagnóstico y el tratamiento o rehabilitación si fuera necesario. Pueden abrir su libro para hacerlo. Tiene una gastroenteritis porque además de la diarrea tiene vómito. Está muy chiquitita, tiene 4 meses. Entonces, tienen que ver en un libro donde se hable de pediatría, porque pues no hay otra forma. En el Harrison no se habla de pediatría. En el Kumate pues hay algunos ejemplos, pero no ponen. Voy a revisar si no lo dice. Pues yo soy internista, yo me voy siempre por el lado de los adultos. Aquí de plano no les puedo decir, no les puedo decir nada más que cuidar a la criatura y llorar mientras sana. Pero búsquenlo. Las evacuaciones no tienen moco ni sangre, probablemente es algo viral. Entonces ustedes busquen gastroenteritis viral y empiezan, hagan sus consideraciones diagnósticas, separen los datos clínicos en orden, la exploración física igual, y si necesitan ayuda de un pediatra, pues se ve de un doctor que les pueda ayudar, que sea pediatra.
Ustedes me pueden enviar ese caso clínico a mi WhatsApp. Sí, doctora. Entonces, ustedes estudien, que me lo envíen y yo le pido ayuda a un compañero pediatra además, si les parece. Sí, doctora. ¿Para cuándo, doctora? Pues que me manden el caso clínico hoy y hoy se lo mando a él. Está muy ocupado, pero por eso se lo mando hoy de una vez. Prueba de desempeño, unidades 1 y 2. Eso hay que averiguar qué es. Bueno, entonces me lo mandan hoy ustedes que estudien. Busquen en el Cumate si hay, sí debe haber gastroenteritis, eso seguro que Doctora. hay. Sí, Es de enfermedades digestivas. sí, así es, Ok. así es. O gastroenterales también puede decir. Doctora, ¿este caso clínico será de manera individual o va a ser en Pues equipo? dice aquí, número 1, resolver de manera individual los casos clínicos que estarán disponibles en la plataforma. ¿Hay que hacer todos los casos clínicos entonces, doctora? Pues al menos aquí así lo dice. Luego dice, en sesión presencial sincrónica, que yo creo que no va a ser presencial, sincrónica, se discuten los casos clínicos a través de una retroalimentación por parte del profesor. Entonces, por lo que entiendo, doctora, cada uno de nosotros va a resolver estos casos clínicos de manera individual y ya. Pues sí, considerando prevención, diagnóstico y tratamiento o rehabilitación, si fuera el caso. Todo eso lo tienen en la plataforma. Entonces, de manera individual. Eso no quiere decir que uno o dos de ustedes desde sus casas, pues ya que lo estudien, van apuntando los datos importantes para llegar a un probable diagnóstico y podrán intercambiar ideas basadas en la literatura para que aprendan. De lo que se trata es de que aprendan. Si tiene una gastroenteritis porque tiene diarrea y además vomita. ¿Qué puede causar gastroenteritis en una criatura de 4 meses de nacida? Lo buscan en el libro. No tiene fiebre, no tiene moco ni sangre en sus evacuaciones. Entonces, eso va descartando, por ejemplo, que sea bacteriano, que sea amibiano. Está chiquitita, no pisa el suelo ni agarra cosas, solo su mamá la tiene abrazada. Lo más probable es que sea viral, pero búsquenlo ustedes, hay que buscar la literatura. Por eso dice aprendizaje autónomo y reflexivo. Ustedes deben pensar qué puede ser. Primero, la edad. A esa edad, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden presentar? ¿Se puede presentar gastroenteritis? Sí. ¿De qué tipo? Entonces, ¿qué tal si fue porque comió? ¿Qué tal si es un virus? ¿Qué tal si la leche estaba descompuesta y se la dieron? Y en la otra, en las siguientes clases dice, de manera individual resolver la prueba de desempeño correspondiente a las unidades 1 y 2. ¿Qué es eso de prueba de desempeño? Ustedes lo saben. Para la prueba de desempeño suele referirse a los exámenes. Pero a mí me dijeron que solo es un examen. El doctor
Moisés de los Santos me dijo que solo es un examen y es un examen final en diciembre. Lo que pasa es que a veces la plataforma para los cursos no la actualizan, entonces pues igual con lo de presenciales, probablemente sea la planeación que se tenía para cursos anteriores. Ah, bueno, sí puede ser. Yo como no lo sé, qué clases son aquí, entonces no sé. Y es primera vez que doy esta materia y aquí y de esta manera. De manera presencial sincrónica en el ADA 3. Bueno, entonces tienen que hacer esta tarea para que ustedes la suban a la plataforma. Y pues para mañana tiene que ser en tiempo extra, no en la clase, porque es de manera individual. Y nos queda de este bloque de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, nos queda histoplasmosis, tuberculosis y coccidioidomicosis. Qué cosas que después te dice, pero como dicen ustedes, o sea, me acaban de abrir el pensamiento en ese aspecto, porque dice que cuando vean tuberculosis, tengo que revisar todo esto. Debían hacer la historia natural. A lo verán. Entonces nos queda histoplasmosis, nos queda coccidioidomicosis y nos queda tuberculosis. Vamos a ver si les parece histoplasmosis y coccidioidomicosis para mañana. Y dejamos tuberculosis. Si nos falta algo mañana por terminar, lo dejamos para el jueves y vemos tuberculosis. Hay que verla bien. Bueno, hemos estado viendo bien las cosas. Y los esquemas de tratamiento de la tuberculosis, que son varios. Entonces, mañana histoplasmosis, histoplasma capsulatum, la coccidioidomicosis, y para el jueves tuberculosis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien. Si quieren, hagan en sus casas, en una hoja o en su computadora, como quieran, ponen una tabla y ponen neumocistosis, ponen histoplasmosis, ponen tuberculosis, con sus principales características, etiología, tiempo de evolución, todo, para que ustedes vean allá cómo pusieron semejanzas y diferencias de la neumonía viral y bacteriana. ¿Fue útil esa tarea de semejanzas y diferencias? ¿Aportó algo para ustedes o les dio igual? No, doctora, sí, fue muy importante. Siempre hay que entablar semejanzas y diferencias. No solo es memoria. Entonces, sí estaría muy bien que hagan esto. Tuberculosis, eso de las neumonías viral y bacteriana, que lo suban como una tarea, aunque no se los pidan. Háganlo con neumocistosis, tuberculosis, neumocistosis, en la otra columna histoplasmosis y en otra columna ponen tuberculosis. Y pueden poner también coccidioidomicosis, coccidioides. Eso lo pueden hacer el fin de semana para que tengan en una tabla y sea fácil el repaso también. Cuando venga el examen estudian
y en un ratito están con su papel andando, están repase. Entonces, pues pueden hacerlo. Es un consejo que yo les doy y que les puede ser útil. Pues nos vemos mañana con histoplasmosis y coccidioidomicosis. Ok, doctora. Ok, doctora. Está bien. Hasta mañana, doctora. Y revisamos en el Kumate y en el Farrera, en el Kumate y en el Harrison. Revisamos el tratamiento de la neumocistis Hirobechi. Antes en la escuela usaba el Farreras para dar medicina interna, pero ya último semestre de medicina interna y ya lo quitan, ya no van a verlo como rama troncal, van a ver las especialidades, como cuando yo me formé. Pues muy bien, con su permiso voy a salir, cuídense todos y ha sido un gusto verles otra vez. Igualmente, doctora. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. doctora. A ustedes, muchas gracias.